Hola, bienvenidos de nuevo a GPQ. Hoy estamos aquí para presentarles el tercer capítulo de la serie de paradigmas geopolíticos del siglo XXI, pero antes quiero agradecerles a aquellos que vieron el segundo capítulo y que están siguiendo el hilo de esta serie, porque verán que a medida que avanzamos ese hilo se fortalece y toma más sentido todo el paquete de paradigmas en el cual vivimos en pleno siglo XXI. Con base en esos cambios paradigmáticos que subrayábamos al principio, y teniendo en cuenta que hay ciertos cambios que son más radicales que otros, hay que tener en cuenta que la China y su cambio en los últimos 25, 30 años ha sido radical. La China de este siglo no es la misma China del siglo pasado. Hay grandes diferencias. En otras palabras, si nos vemos desde el punto de vista de Occidente, estamos atacados por dos lados. Por un lado, como decíamos en el capítulo 2, por el globalismo, ¿no es cierto?, contra el Estado-Nación, pero a eso se le encima la China. Y la lucha hegemónica entre los Estados Unidos y la China, pues definitivamente nos afecta a todos, sobre todo porque son las dos economías más grandes del mundo. Ahora, la China del siglo XX fue una China muy diferente, como les mencioné, fue una China pobre, una China que además había estado hasta mediados del siglo XX bajo imperios extranjeros, mucho tiempo bajo el británico, y esta era el Asia con luchas intestinas del pasado, y no aprovechó la revolución industrial, y llega hacia el final del siglo XX, hacia los años 80 por lo menos, como una China pobre, bajo Mao Zedong, una gran hambruna, y realmente no estaba en los primeros puestos del podio de las economías, lejos de estarlo en esa época. Hoy por hoy, pues obviamente saben dónde está la China del siglo XXI, y que hay muchas cosas que han cambiado, pero hay una cosa que no ha cambiado, y es el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino sigue siendo una organización muy sólida, ¿no es cierto?, que cambia con el tiempo. Obviamente hay algunos desacuerdos internos, ¿no es cierto? Hoy en día vemos que hay inclusive algunos cambios constitucionales que veremos más adelante, pero básicamente es el que garantiza la continuidad del proyecto chino, que es una cultura, como muchas de las culturas orientales, que planifica a largo plazo. Y eso lo estamos viendo hoy. La China se propuso entrar a la economía de mercado en los años 80 y hoy la tenemos como la segunda economía mundial. El hecho es que está presente en el mundo entero, ¿no es cierto?, en África, en América Latina, en Asia, obviamente, y hasta en Estados Unidos y en Europa, una presencia vasta. Ahora, la China, además de su desarrollo económico, se ha desarrollado desde el punto de vista tecnológico como pocos. Es más, una de las cosas que reconoció el gobierno de Donald Trump en el 2016, cuando empezaba su periodo de gobierno, era que la China le había tomado a los Estados Unidos una ventaja tecnológica grande. De ahí que se esté dando en este momento esa riña tecnológica a nivel global. El hecho es que estamos ante un paradigma parecido, en cierto sentido, al paradigma de nacionalismo y globalismo, en el sentido que no podemos tomar una línea media, de una manera u otra. Con el tiempo, los países, y dependiendo obviamente de las decisiones que tomen sus gobiernos, pues quedarán bajo el paraguas económico de la China o bajo el paraguas económico de Estados Unidos, sin excluir a otros actores, claro. Pero obviamente, siendo estos dos los principales actores de la economía global, de algún lado caeremos los nacionales de cada uno de los países de la región. Veamos más de cerca la evolución de China en las últimas décadas. Esta es una ilustración muy comprimida del camino que la China recorrió desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, de mediados del siglo pasado. A mediados de ese siglo llega al poder Mao Zedong, el precursor y padre y gran líder emblemático del comunismo chino. Recordemos que la China, como mencioné, salía de ser una colonia durante muchísimas décadas, más de un siglo, inclusive sometida a la invasión de potencias extranjeras. En la etapa de Mao, en que Mao ocupó el poder, el Partido Comunista de China
mostró todo su esplendor y se caracterizó además la China por reformas económicas e ideológicas como el gran salto adelante, the Great Leap Forward, y la revolución cultural. Habiendo implementado el comunismo de manera prácticamente religiosa, diría yo, la China se hunde entonces en niveles de pobreza nunca antes vistos. Pasa por una de las hambrunas más devastadoras de la historia, millones de chinos. Esto mientras la propaganda comunista del partido chino lo ocultaba y publicaba los grandes logros del comunismo de Mao. Ahora bien, en plena Guerra Fría entre Occidente y la Unión Soviética, y siendo testigo del progreso económico de Occidente y particularmente de los Estados Unidos, el Partido Comunista Chino optó por comenzar una apertura gradual de su economía y una liberalización, entre comillas, de sus prácticas comerciales. Hay que notar aquí, y lo veremos más adelante cuando hablemos de guerra comercial, que en tiempos de Guerra Fría Estados Unidos y Occidente no les convenía una alianza de la China con la Unión Soviética, por lo cual el gobierno de Estados Unidos se acercó a la China y, diría yo, neutralizó esta posibilidad. Y se hicieron grandes acercamientos entre los dos países y se realizaron en la época de Jimmy Carter, pero también de otros de sus sucesores como Bush padre y Bill Clinton, acercamientos cada vez mayores. Tras la muerte de Mao en el 76, el que más sobresalió después fue Deng Xiaoping, quien fue instrumental, fue muy importante en términos de implementar las políticas de apertura y además estableció, como ya mencioné, buenas relaciones con Estados Unidos y con Occidente. Deng Xiaoping cambió la base ideológica del partido y permitió una serie de reformas institucionales y económicas que básicamente alentaron la adopción de modelos económicos de desarrollo de tipo socialista de mercado. Estas reformas se intensificarían después con los sucesores de Deng Xiaoping, primero Jiang Zemin, después Hu Jintao, y ahora tenemos a Xi Jinping en el presente. Entonces, todos los líderes contribuyeron a su manera a ese vertiginoso proceso de transformación y crecimiento económico desde finales del siglo pasado hasta nuestros días. Pero decidí aquí dar un salto hasta el presente, hasta Xi Jinping, la persona que lidera la China de nuestros días y cuyo poder no radica solamente en presidir una nación rica y poderosa, sino también en un mayor número de atribuciones políticas que las de sus predecesores y en consecuencia pues un mayor control sobre todos los asuntos de la nación. El secretario general del Partido Comunista, que hace también las veces de presidente del país, es el oficial pues de más alto rango del Partido Comunista, puesto que ocupa actualmente Xi Jinping. Lo eligen cada 5 años, lo elige el Congreso Nacional del Partido, y hasta hace 2 años, hasta el 2018, el gobierno estaba limitado a 2 mandatos. Este año, sin embargo, se aprobó una reforma constitucional que le permite a Xi Jinping presentarse indefinidamente a la reelección. En otras palabras, la concentración de poder que ha logrado Xi Jinping no tiene precedente en la historia china. En la cima de la dictadura comunista está obviamente el todopoderoso Partido Comunista Chino. Y cuando digo todopoderoso no exagero, el Partido Comunista Chino, como veremos más adelante, se adueñó de las vidas de sus ciudadanos y cada día que pasa el control sobre estos es mayor. Es la columna vertebral del régimen asiático, de este gigante asiático. Controla todos los ámbitos de la vida nacional, el político, el económico, el social, el cultural, el religioso, y es este que determina básicamente cuán libres son los ciudadanos. Con más de 90.000 miembros, este se ha convertido en una de las mayores organizaciones políticas del mundo. El marxismo-leninismo del partido y de Xi Jinping es una ideología básicamente totalitaria, que sostiene que todos los aspectos importantes de la vida deben ser controlados por el partido, especialmente la ideología. Los esfuerzos por dominar el pensamiento político los declaran de manera abierta y los persiguen agresivamente. El partido está obsesionado con la seguridad ideológica. Y esta política pues se traduce en sesiones de estudio obligatorias sobre la ideología comunista y el uso obligatorio de aplicaciones para teléfonos inteligentes que enseñan el llamado pensamiento Xi Jinping. También significa
el control total, como veremos más adelante, del partido sobre los medios de comunicación, la censura, las fuentes de información externas prohibidas, desde periódicos extranjeros hasta Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. El Congreso Nacional entonces es el eje central y es oficialmente el órgano con mayor poder. Y el CNP elige básicamente alrededor de 200 miembros para el Comité Central. A su vez, este Comité Central se encarga de elegir a los miembros del Politburó o el Comité Permanente del Politburó, que actualmente lo componen 7 personas, y este comité es el órgano de mayor influencia real que tiene la China. Por él pasan absolutamente todas las decisiones de trascendencia del país. Pero veamos más cerca la China de hoy. La transformación de la China en los últimos 30 años ha sido notable. China logró sacar a más de 400 millones de chinos de la pobreza y convirtió la rudimentaria economía comunista en una máquina de hacer dinero. Vemos cómo Shanghái pasa de ser una ciudad empobrecida a una urbe vibrante, comparable a muchas capitales de Occidente. Vemos cómo surgen billonarios y millonarios y cómo empresas chinas crecen a niveles que les permiten invertir en muchos casos por fuera de sus fronteras y adueñarse de empresas de Occidente. Una de las primeras cosas de las que se vio obligado a admitir el gobierno Trump fue estos avances tecnológicos de la China. Los Estados Unidos estaban en desventaja. En esta gráfica vemos el crecimiento del PIB de la China en los últimos 30 años. Con tasas de crecimiento anuales del 7, 8%, la China evidenció un crecimiento parejo y constante, el cual se acentuó con el crecimiento de la globalización y de la expansión de los mercados. La línea azul muestra el crecimiento de Estados Unidos y la naranja el de la China. Es obvio que mucho de esto podrá cambiar en el futuro, todo dependerá de quién prime en el escenario mundial y quién salga mejor librado de la pandemia que atacó al planeta en 2020. Este gráfico muestra la participación de los países en el PIB global. Tómense un momento para ver cómo crece la China año tras año hasta llegar a ser la segunda economía más grande del planeta y la segunda más poderosa. Este gráfico expresa bien también en dónde se ubica la lucha actual por la hegemonía económica mundial. Esta otra gráfica muestra el crecimiento de la participación de la China en el mercado global, la línea roja, y cómo la China se convierte en la principal contraparte económica de Estados Unidos. En este contexto, cabe mencionar que mientras que el dominio por parte de la China de las cadenas de suministro a nivel global ya era conocido, este salió aún más a la superficie a raíz del COVID-19. Del otro lado de la moneda, la dependencia de muchos países de bienes chinos, incluyendo a los propios Estados Unidos en todo tipo de sectores, pues también salió a relucir. Un ejemplo que se usa frecuentemente es el de los medicamentos. A raíz de la pandemia, por ejemplo, se supo que el 80% del ibuprofeno del mercado provenía de la China. Esta es otra imagen del crecimiento del PIB de la China y de su evolución durante los últimos 70 años. Como ven, el gran salto comenzó en la década de los 90 y ya para el 2005 China estaba encaminada a ser el gigante económico que es hoy. Pero si la China creciese y su crecimiento, por ejemplo, se traduciese en sacar aún más chinos de la pobreza y no en intervenir en los asuntos de otros países, pues todo bien. La realidad, sin embargo, es otra. Las ambiciones hegemónicas de la China son un hecho y, como mencioné anteriormente, su poderío económico pues ha contribuido a materializarlas. Pero China sigue siendo, sin embargo, un país muy pobre y con altos niveles de pobreza extrema que se enfrenta ahora a una desaceleración económica como el mundo entero. En la China actual, la pobreza se refiere principalmente a los pobres de las zonas rurales y esa desigualdad ha crecido y las diferencias entre la vida en las zonas rurales y urbanas sigue creciendo sin parar. Por otro lado, el crecimiento económico de las últimas 2 décadas ha estado basado en la industria manufacturera y pesada. China se convirtió en el principal emisor de gases invernadero del mundo debido a la dependencia en el carbón. Esto ha causado la muerte de muchos chinos. En el 2013 murieron 1.6 millones, nada más o menos, de China por enfermedades causadas por la polución. Esto es de acuerdo a un estudio global de Global Burden of Disease. Además, son muy publicitados los desarrollos de energías renovables, pero acaban siendo opacados por el enorme peso que el carbón sigue teniendo en su economía. A Trump todo lo critican.
A Estados Unidos todos lo critican, pero al primero del mundo, al que realmente está destruyendo el planeta, nadie será la propaganda, pues obvio que es la propaganda china que está por detrás. Pero no solamente la China, en África y en América Latina también, deforestación y por ende la destrucción de ecosistemas, son consecuencias de las más graves de la expansión de China a través del mundo, que potencia actividades económicas extractivas y las redes que transporta para exportar los productos, donde obviamente hace unos daños notables. Como dice un profesor de la James Cook University de Australia, que es experto en conservacionismo, en una revista de Yale Environment 360, menciona: es difícil encontrar un rincón del mundo en desarrollo donde China no esté teniendo un impacto medioambiental significativo. Las empresas chinas y sus inversiones predominan en países pobres con escasa regulación y escaso control medioambiental. De acuerdo a un análisis realizado por el Banco Mundial sobre 3.000 proyectos, que básicamente concluye con el hecho que estos son refugios de contaminación. Las Islas Galápagos, que son el hogar de algunas de las aguas más sensibles del planeta. Allá la sobrepesca de las aguas que rodea las diferentes islas, combinadas con los cambios en el clima marino, ha llevado a la destrucción de la mayoría de los arrecifes de coral del archipiélago, muchos de los cuales habían existido durante cientos de años. Algunas formas de sobrepesca, por ejemplo la sobrepesca de tiburones, han provocado la alteración de ecosistemas marinos enteros. Se trata mayormente de embarcaciones ilegales chinas que capturan únicamente por sus aletas, ¿no?, para satisfacer la gran demanda de sopa de aleta de tiburón en el Asia. En agosto del año pasado, la Marina ecuatoriana interceptó un barco de aspecto sospechoso cerca de las Islas de Galápagos. Cuando subieron a bordo, las autoridades encontraron congeladores llenos de miles de tiburones, como pueden ver en la imagen. La Franja y Ruta, ese proyecto hegemónico de la China, un proyecto monumental, evaluado más de $1 billón y seguramente mucho más, incluye inversiones en transporte, comunicación y energía en 60 países en Asia, Europa, África, Oceanía, y crea pues corredores viales, ferroviarios, fluviales, marítimos entre China y gran parte de los mercados internacionales, involucrando también a América Latina, ¿no es cierto?, en ese engranaje del intercambio global de materias primas y productos. En efecto, en la última década de la República Popular China se ha esforzado por aumentar su presencia en diferentes regiones del mundo. La proyección de China como potencia global ha hecho que ninguna región les resulte ajena y que apenas haya países que no busquen activamente el intercambio comercial con el gigante asiático. Tras el despegue económico del régimen a comienzo de la década de los 90, China se convirtió en uno de los principales demandantes de materias primas para poder sostener su crecimiento. Y esto obviamente promovió su expansión en todos los continentes, y también a través de préstamos competitivos e inversiones en infraestructura, como mencioné, bajo la promesa, por lo menos en la pasta del libro, ¿no es cierto?, de llevar el desarrollo a las diferentes regiones. En el corazón mismo de sus ambiciones hegemónicas está, como mencioné, la Belt and Road Initiative, o la Franja y Ruta, a la cual también llaman BRI. Esta es la firme propuesta de política exterior del presidente Xi Jinping. En un principio, la red se plantó como una restauración de la antigua ruta comercial terrestre, la famosa Ruta de la Seda, que unía a China con Europa. Pero los objetivos de los programas globales de BRI de la China van mucho más allá de lo que iba la Ruta de la Seda, y son estratégicos, políticos, económicos, y se implementan especialmente en áreas descuidadas por Occidente o en la esfera de influencia occidental. En todo caso, el objetivo final de la dimensión global de la empresa BRI parece estar orientado más a reemplazar la dimensión política, militar y económica que existe en el orden democrático liberal de Occidente, con uno dominado únicamente
por el Partido Comunista de la China. En todos los rincones del mundo en desarrollo, el financiamiento de infraestructura por parte de Beijing se ha convertido en una opción tentadora para el crecimiento económico. Y ahora, con este desastre económico que generó el COVID, muchos países estarán dispuestos a aceptar este tipo de préstamos. Pero las preocupaciones por la cesión de soberanía se suman también, y los altos costos ocultos de esos préstamos y de ese proceso, como veremos más adelante. China es ahora el segundo mayor gastador de defensa del mundo. En los últimos años, China se ha afirmado como un actor clave en el comercio mundial de armas, y América Latina es desafortunadamente una de las regiones clave para esas armas chinas. Xi Jinping ha repetido varias veces su llamamiento para acelerar la modernización de la defensa y de las Fuerzas Armadas del país, considerando también que las tensiones con los Estados Unidos han subido. Lo que preocupa, obviamente, es que el régimen haya adoptado la doctrina de la guerra sin restricciones, que explican en un libro del 99, que tiene ese mismo nombre, escrito por Qiao Liang y Wang Shenshui, en el cual la tesis de estos autores es, y los dos eran coroneles de la Fuerza Aérea China, es que China no debería estar obligada por ninguna norma o acuerdo internacional en su intento de derribar a los Estados Unidos, su gran enemigo. Y la China es, sin lugar a duda, uno de los grandes maestros de la propaganda. Es más, es esa maestría que le ha permitido controlar al país con mayor población del planeta, dispersa a través de un vasto territorio. Desde las épocas de Mao Zedong y de la Revolución Cultural, el poderosísimo aparato de propaganda chino no cesa de trabajar para mantener el credo del comunismo vivo en toda su expresión, e inclusive para exportarlo por fuera de sus fronteras. Pero ahora el Partido Comunista Chino decidió sacar esa propaganda fuera de sus fronteras y tiene una gran influencia global a nivel nacional. Obviamente los canales estatales, la radio estatal, la televisión, donde pasan un mensaje exclusivamente nacionalista para prácticamente adorar a Xi Jinping. Y a nivel externo, pues en el exterior empezó en el 2009 con una campaña para conquistar el mundo, con una estrategia de comunicación muy agresiva. Básicamente el objetivo del Partido Comunista Chino, a través de su estrategia de comunicación, y lo ha logrado en gran parte, es cambiar los debates globales sobre la China y cualquier otro tema que le interese al partido para acercarlo a su posición. El hecho es que hoy en día estamos directa o indirectamente recibiendo información del Partido Comunista Chino en nuestros países, no necesariamente de frente, pero a través de su influencia en los medios de comunicación globales. El alcance de los medios de comunicación estatales del Partido Chino en los medios sociales occidentales se ha ampliado considerablemente desde que lanzó su estrategia de comunicación en 2009. Los primeros relatos se centraron en contenidos en inglés y en chino, pero ahora los encuentran en todos los idiomas con una estrategia de localización. Hoy en día todos los principales medios de comunicación chinos dirigidos al público extranjero en todo el mundo, así como para los chinos que viven en el exterior, tienen una o varias presencias en Facebook, Twitter y YouTube. Obviamente, estos medios de comunicación chinos están sujetos a las instrucciones del Partido Comunista, y este coordina, supervisa y orienta la divulgación de la información y del entretenimiento, incluyendo prensa, publicaciones, radio, cine, televisión, y examina obviamente el contenido de todas las producciones. Aunque Facebook, Twitter y YouTube están bloqueados en China, los medios de comunicación chinos han construido presencias muy activas en estas plataformas. Últimamente se supo que los embajadores chinos en el mundo entero han estado abriendo cuentas de Twitter para alimentar las posiciones de su gobierno en los debates globales sobre la China. Con base en su desarrollo tecnológico, el Partido Comunista también se convirtió en el gran vigilante de la población china, mediante sofisticados sistemas de seguimiento de los ciudadanos que le proveen al Estado toda su información personal. Usando el Big Data e inteligencia artificial, decenas de miles de vigilantes del gobierno
vigilan a 1.400 millones de personas con aproximadamente 626 millones de cámaras de vigilancia y decenas de millones de monitores de barrio y cuadros del Partido Comunista presentes, obviamente. Cuando se combina con el reconocimiento facial, la biometría en los aeropuertos, las cámaras de circuitos cerrados de televisión, vemos verdaderamente al Estado tecnocrático en su máxima expresión. China implementa el sistema de crédito social, el cual básicamente asigna un puntaje a los ciudadanos con base en su comportamiento económico, social y político, con la capacidad de controlar su acceso a sus principales medios de vida. A partir del 2009, el gobierno chino comenzó a aprobar un sistema de reputación nacional, basado en la reputación económica y social de un ciudadano, que es lo que llaman crédito social. Este crédito social puede ser usado para recompensar o para castigar ciertos comportamientos ciudadanos. La idea es que el Estado puede dar o quitar puntos, un puntaje pues, de crédito social para diseñar un buen comportamiento de la gente. Ya se está juzgando y negando el acceso a los servicios financieros de mucha gente, ya que Beijing controla estrictamente el sistema bancario y sabe todas las transferencias de dinero de forma instantánea. A finales del 2019 los ciudadanos chinos perdieron puntos en su puntuación por comportamiento financiero deshonesto y fraudulento, por poner música alta, por comer en el transporte público, por cruzar la calle imprudentemente, por saltarse los semáforos en rojo, por no acudir a las citas con el médico. Todo está siendo vigilado. Ahora, para aumentar su puntuación de crédito social, un ciudadano chino puede donar sangre, donar a una organización benéfica aprobada por el gobierno, obviamente, ofrecerse como voluntario para servicios comunitarios y todo, obviamente, bajo la vigilancia permanente del gobierno. El gobierno chino ya empezó a negar a millones de personas la posibilidad de comprar billetes de avión y de tren de alta velocidad, ya que estos tienen puntajes bajos de crédito social y que son etiquetados como ciudadanos poco fiables. Bueno, y hablemos de los cultos. La situación de los derechos humanos en China bajo la dictadura del Partido Comunista, bajo Xi Jinping, se ha ido deteriorando enormemente. A mí siempre me ha extrañado cómo las personas pueden defender dictaduras. No sé qué criterio pueden tener para defender a Cuba, una dictadura donde la gente sufre y no puede opinar. China, una dictadura. El hecho es que la situación, obviamente por el fenómeno de información, no la conocemos ni siquiera a cabalidad, pero hay una situación muy grave. Por ejemplo, en la provincia de Xinjiang, donde está el pueblo uigur, musulmán, veremos más adelante, y en un momento cómo está sufriendo el pueblo musulmán por segregación, trabajos forzados, básicamente campos de concentración, pero también la religión católica. La religión católica, en principio, sí, y en el pasado, si uno no intervenía en política, o si una persona no intervenía en política, pues el Estado no se metía, pero eso ha cambiado mucho. Y hoy tenemos una campaña básicamente para subordinar a todos esos cultos a la deidad china. El Partido Comunista reinterpreta textos religiosos, inclusive la Biblia, para apoyar la ideología del partido, y encierra millones de musulmanes, como les digo, pero también personas de otras etnias. Muchos llaman a esto básicamente la gran guerra de la China contra las religiones. En lo que constituyen verdaderos crímenes contra la humanidad, China ha estado en una campaña para erradicar la cultura uigur, que está en la región autónoma uigur del Xinjiang, obligando a millones de musulmanes a ingresar a verdaderos campos de reeducación, arrasando mezquitas y separando a los niños uigures de sus padres. Se ha escrito mucho y ha habido una gran cantidad de protestas a lo largo de 2019, sobre todo contra el internamiento de este millón de musulmanes en lo que algunos llaman verdaderos campos de concentración. En respuesta, China los racionaliza continuamente, dice que no hay tal y que realmente se trata de un esfuerzo para detener el terrorismo islámico. Tienen más de 1 millón de uigures, kazakos y otros miembros de la minoría musulmana
en cientos de instalaciones que se ajustan a la definición de campos de concentración. La gente muere en cantidades enormes, nada despreciables. E inclusive se han visto filtraciones de drones que muestran a los prisioneros de Xinjiang con los ojos vendados y atados de manos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró hace poco que los documentos del Xinjiang muestran, entre comillas, una detención brutal y una represión sistemática de los uigures y los miembros de otros grupos minoritarios en la provincia de Xinjiang. China siempre niega la existencia de estos campamentos, dice que son escuelas profesionales destinadas a atenuar el atractivo del extremismo y de la violencia islamista mediante la educación y mediante la formación profesional. Y ser cristiano o católico en China puede ser trágico. Aunque técnicamente se permitió la existencia de las religiones, hay 60 millones de cristianos en China, básicamente bajo la represión del partido y del régimen. Y esto constituye obviamente un factor trágico para algunos de los fieles, que mientras que en el pasado, si no se intervenía realmente en cuestiones religiosas, pues no había un problema, pero hoy por hoy las cosas han cambiado. Esta vulnerabilidad de las minorías religiosas ha crecido y funcionarios de toda la China han retirado cruces de los edificios, de las iglesias, han demolido iglesias que se consideraban demasiado grandes, con la esperanza de reducir la visibilidad pública de la religión, por ejemplo. En este contexto, el acercamiento del Papa Francisco al gobierno chino no ha sido bienvenido por muchos países de Occidente y por muchos fieles de la Iglesia Católica, quienes creen que hoy más que nunca cristianos y católicos requieren de la intervención de la Iglesia Católica en pro de sus derechos y sus libertades. Como parte de un acuerdo entre la China y el Vaticano, el Papa reconocerá a 7 obispos chinos que fueron nombrados unilateralmente por Pekín, por Beijing, y que fueron excomulgados por el Vaticano. Ya se imaginarán. China dice que el Tíbet es parte de China. Y hoy por hoy lo es, ¿no es cierto? El Dalai Lama, que todos conocen, vive en exilio. En cuanto al derecho de seguir libremente el budismo tibetano, los monasterios están sujetos a la vigilancia y al control del Partido Comunista permanentemente, y los monjes y monjas son temidos y a menudo perseguidos por el régimen chino. Cualquier tibetano que posea una imagen del Dalai Lama se arriesga a ser encarcelado. Y China obviamente trata de socavar la credibilidad del Dalai Lama de todas las maneras posibles. Este personaje, que respetado en el mundo entero, en realidad no busca un Tíbet independiente, sino un enfoque, lo que llama él, del camino del medio, que busca una mayor libertad para los tibetanos sin la necesidad de independencia. A pesar de la persecución, el pueblo tibetano dentro del Tíbet sigue dedicado al Dalai Lama y lo sigue considerando su gran líder. Ahora, la influencia del gobierno chino llega a tal punto que hasta la compañía Mercedes-Benz se disculpó por publicar una cita inspiradora del Dalai Lama. El caso de Hong Kong ilustra bien la doble cara del gobierno chino, ilustra sobre todo la poca confiabilidad que éste tiene en términos de los acuerdos que firma con otros países, lo cual también ilustra que su proyecto hegemónico siempre primará. Hong Kong, uno de los principales centros financieros del planeta, estuvo bajo dominio británico hasta finales del siglo XX. Era también una verdadera democracia vibrante que daba grandes pasos hacia adelante. Según lo acordado en 1997, el gobierno británico debía devolverle Hong Kong a la China bajo una serie de condiciones estipuladas en lo que llamaban la Declaración Conjunta Sino-Británica, donde, como mencioné, se le devolvió Hong Kong a la China. Se trataba en realidad del concepto de un país, dos sistemas, lo que en principio significaba que Hong Kong mantendría su independencia relativa con respecto al gobierno chino, a pesar de estar bajo su jurisdicción. Lamentablemente, las cosas no se han dado así. El Partido Comunista Chino ha ido apretando más y más a Hong Kong y a su población en un esfuerzo por controlarlo, como lo hace con los demás pueblos en su territorio y regiones. El mundo ha visto como las libertades de las cuales gozaban los ciudadanos de Hong Kong se han ido erosionando, y esto ha llevado a multitudinarias protestas callejeras en las cuales en muchos casos
la población ha sido confrontada por las temibles fuerzas de seguridad del gobierno chino. En particular, la propuesta de una nueva ley de seguridad, la cual viola de manera evidente la independencia política de la isla y el concepto de un país, dos sistemas, ha provocado muchísimas revueltas e inclusive muchos residentes han sido perseguidos y detenidos. En este respecto, tanto el gobierno británico como muchos gobiernos democráticos se han manifestado en contra de los pasos que toma el gobierno chino para con Hong Kong, llamándolo de violación flagrante, como dijo Boris Johnson, el primer ministro británico, del acuerdo de un país, dos sistemas. Por otro lado, tenemos a Taiwán, la otra China, porque a pesar de que el Partido Comunista Chino aboga por el concepto de una sola China, hay otra China. China reclama soberanía sobre Taiwán desde el fin de la Guerra Civil China en 1949, y la considera como una provincia rebelde y ha estado ejerciendo siempre presión para que acepte la soberanía de Beijing. Ahora bien, quien es amigo de la China no puede ser amigo de Taiwán. Como dije, para la China hay una sola China indivisible. Los Estados Unidos apoyan a Taiwán, una democracia capitalista funcional, y este apoyo constituye uno de los puntos más críticos de las relaciones entre la China y los Estados Unidos. Las relaciones entre las China y Taiwán siempre han sido tensas, pero se ha convertido, como les mencioné, en un punto creciente de contención y de tensión militar. Taiwán representa básicamente la presencia de Occidente a pocos kilómetros de las costas de la China, y no faltan las amenazas por parte del gobierno chino en el sentido de su posible anexión. Las tensiones han aumentado aún más en los últimos meses, ya que Washington incrementó las ventas de material militar a la isla gobernada democráticamente. Esta semana Washington aprobó la venta, en las semanas pasadas, Washington aprobó la venta de sistemas de armas por un valor de hasta $1.800 millones, lo cual obviamente no fue del gusto de los chinos. A nivel de influencia, el gobierno chino ha llegado al punto de que presión puesta por el Partido Comunista sobre aerolíneas como American, Delta Airlines, United Airlines, eliminaron definitivamente la referencia a Taiwán de sus sitios web. Taiwán para la China no existe y quiere que para el resto del mundo tampoco exista. Recientemente vimos como Taiwán había advertido a la China y al mundo sobre la existencia del virus del COVID-19. Lamentablemente, hasta la OMS se rehusó a escuchar debido a las presiones de la China sobre la organización. Un verdadero crimen. Por otro lado, Rusia ha sabido perpetuar su influencia a nivel global con su líder, quien también se ha perpetuado él mismo en el tiempo. Habiendo transformado su sistema económico al capitalismo, Rusia ha seguido jugando un papel crucial en términos geopolíticos globales desde la caída de la antigua Unión Soviética, y se ha convertido en uno de los principales polos de poder de un nuevo mundo multipolar. Su poderío militar ha seguido creciendo, así como su capacidad de disuasión bélica. Ahora, para Vladimir Putin, Rusia siempre se ha sentido como un país euroasiático, y entre el 96 y el 2008 no solo se resolvieron gradualmente disputas como la disputa fronteriza Rusia, que había durado medio siglo, sino que el intercambio comercial y las inversiones chinas en Rusia crecieron exponencialmente. Según Putin, Rusia y China aclaman su asociación estratégica, y este señala frecuentemente la profundización de los lazos entre Moscú y Pekín en medio de las crecientes tensiones de sus relaciones con los Estados Unidos. Putin señaló que los juegos de guerra de las Fuerzas Armadas de China y Rusia dan una señal clara de la floreciente cooperación militar de estos dos países. En sus propias palabras, abro comillas, sin duda alguna, nuestra cooperación con China está reforzando la capacidad de defensa del ejército chino. Este añadió además que en el futuro podría haber lazos militares aún más estrechos entre las dos naciones. Aparece también Corea del Norte, obviamente, con la cual China comparte fronteras. El apoyo de la China al gobierno coreano durante décadas ha sido fundamental para el régimen comunista dinástico y dictatorial de Corea del Norte. Grandes compras de carbón, entre otras, han permitido a Corea del Norte mantenerse a flote e inclusive desarrollar su programa nuclear y de misiles balísticos. Esto lo ha hecho bajo los ojos de la China, la cual
nunca se ha opuesto de manera decisiva, por lo menos a dicho programa. Por otro lado, está el problema de los refugiados e inmigrantes que pasan por la frontera de Corea del Norte hacia la China, frontera que maneja con mano de hierro el gobierno y el Partido Comunista Chino, como lo hace en todo el país. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. La China e Irán han aprovechado la posición del gobierno actual de los Estados Unidos en relación con ambos países para elaborar discretamente una amplia asociación económica y de seguridad y de inversiones chinas de miles de millones de dólares. Los esfuerzos de la administración Trump básicamente se han centrado en tratar de parar las ambiciones nucleares del país islámico. Rouhani, el líder iraní, ha alabado la asociación estratégica entre Teherán y Pekín y lo considera un paso importante para promover los intereses mutuos y la paz y la estabilidad internacional, así como la lucha que los une, que es la lucha contra lo que ellos llaman el unilateralismo de los Estados Unidos. Y tenemos por otro lado el problema del Mar del Sur de China, bastante desconocido, diría yo, por estos lares. El Mar del Sur de China constituye una de las encrucijadas más complejas del presente, con varios países reclamando su parte del área marítima que lo constituye. Las controversias del Mar de China Meridional se refieren a reivindicaciones tanto insulares como marítimas entre varios estados soberanos de la región. Estos incluyen a Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, el propio Taiwán y Vietnam. Se calcula que 1/3 del comercio marítimo mundial pasa por el Mar de China Meridional. Ya se imaginan cuán importante es también para los Estados Unidos. Pekín insiste en que la vía que limita con Vietnam, Malasia, Indonesia y Taiwán es su territorio soberano. Los Estados Unidos, obviamente interesados en conservar sus derechos, también para la posible explotación de petróleo y de gas natural, y por su calidad estratégico, pues han tomado ciertas medidas para contrarrestar la influencia china. En todo caso, mientras todo eso pasa, China sigue construyendo puestos militares e industriales en islas artificiales que han construido en aguas disputadas. En particular, se pueden mencionar las islas de Paracel y Spratly, las cuales podemos ver en la imagen. Los Estados Unidos, de su lado, tienen importantes intereses en garantizar la libertad de navegación y asegurar las líneas de comunicación marítima a través de este mar. Washington exige que la libertad de navegación existente a través del mar, que es estratégicamente importante, como mencioné, permanezca inalterada y rechaza demandas marítimas chinas varias en el Mar del Sur. Las relaciones entre la India y la China han ido empeorando en los últimos meses, y las dos potencias mundiales se están enfrentando a lo largo de su disputada frontera en la región del Himalaya. La controversia fronteriza entre la China y la India es una disputa territorial a lo largo de una frontera de más o menos 3.500 kilómetros de longitud que ambos países reclaman. Uno de los territorios reivindicados por la India es el de Ladakh, es un páramo realmente de gran altitud, prácticamente deshabitado en las grandes regiones de Cachemira y del Tíbet también. Por otro lado, existe la posibilidad de que se produzcan consecuencias económicas graves, ya que China es uno de los mayores socios comerciales de la India. El gobierno de la India prohibió recientemente más de 150 aplicaciones vinculadas a China, entre ellas TikTok, alegando como Estados Unidos problemas de seguridad. Las relaciones entre estas naciones han sido en general estables hasta ahora, que se están complicando, ya que la China también desafía el estatus de Estados Unidos como el principal socio comercial de la India. Pasemos ahora al tema de los colosos del siglo XXI. De un siglo XX en el cual Occidente se enfrentaba a la Unión Soviética, hoy el encuentro es entre Estados Unidos y China, a todo nivel, económico, político, social. Pero lo que más ha sobresalido sin duda, aparte del COVID, es la guerra económica entre los dos países. Guerra que a mi modo de ver ha sido muy mal dibujada por muchos analistas y por la prensa. El hecho es que si la China es lo que es hoy, es gracias a los Estados Unidos, así de simple. Como mencioné anteriormente, durante la Guerra Fría a EU y a Occidente, a Estados Unidos y a Occidente, no les convenía que China se aliase con la Unión Soviética. Después de la caída del muro de Berlín,
La esperanza era que la China abrazara la victoria del capitalismo y del libre mercado y que de paso adoptara prácticas democráticas y convirtiera a ese enorme país en la democracia más grande del planeta. Desde Jimmy Carter hasta Bill Clinton, la política de EU fue la de apoyar a la China en varios sentidos, y de este apoyo surge el acceso de la China a la Organización Mundial de Comercio a principios de siglo, en el año 2001. En esa época China quería adherir a la OMC porque le permitía acceder a nuevos socios comerciales y mejorar las tarifas con los socios que tenía en ese momento, lo que aumentaría las perspectivas de mejorar el nivel de vida nacional, que lo logró, y daría a la China un asiento en la mesa en un mundo en vías de globalización. Estados Unidos también querían algo, que China se sumara al orden liberal democrático dirigido por Estados Unidos y se alejara de su modelo comunista. Estados Unidos entonces argumentaban que la adhesión a una organización internacional como la OMC serviría para controlar el gobierno comunista de China, acelerando su transición a una economía de mercado y alentándolo a tener mayor interés en el establecimiento de democracia y de normas mundiales. Pero nada de eso ocurrió. Muchas cosas ocurrieron al contrario. Como ven, pues sí se esperaba un crecimiento y un favorecimiento de las dos economías, pero en el caso de Estados Unidos esto se tradujo en la pérdida de empleos. Para los comerciantes, pues las empresas sí se amplió el mercado efectivamente, pero como mencioné, para el trabajador americano esto no fue conveniente. Por otro lado, de la China también se esperaba pues un crecimiento económico, y yo creo que ya lo describimos más que claramente al principio, con las diferentes gráficas que suben de manera vertiginosa en los últimos 30 años. Y ahora, desde el punto de vista político, lo que se esperaba era una apertura, ¿no es cierto?, un régimen más democrático, y lo que hemos visto en realidad es un partido comunista chino mucho más rígido, más controlador, un partido comunista que además controla las comunicaciones, controla la vida de las personas desde que se levantan hasta que se acuestan, y día tras día. Además, pasa que la China no se ha comportado exactamente como un país muy civilizado dentro del ámbito del comercio internacional. Hay problemas de subsidios estatales ilegales, también de transferencia forzada de tecnología, porque al fin y al cabo muchas empresas chinas son propiedad del gobierno. Según el China Daily, que es a su vez propiedad del Partido Comunista, casi el 70% de los 2 millones de empresas privadas de la China tienen grupos internos del Partido Comunista Chino. Cuando Trump toma el gobierno, recibió un déficit enorme, no solamente de la China, de varios países. Mientras que China sigue gozando de una cantidad de ventajas, de nación menos favorecida, y esto porque los reglamentos de la Organización Mundial de Comercio, como dijo su director cuando salió el Acevedo, que salió recientemente de la cabeza de la organización, los reglamentos no se han modificado desde hace más de 20 años, y la China de hoy no tiene nada que ver con la China de principios de siglo. Y hay que equilibrar el terreno. Además tiene esta guerra tecnológica en la cual la China es un contendor muy muy fuerte, y como dije antes, los Estados Unidos tuvieron que reaccionar. Washington ha acusado, por ejemplo, a Huawei del robo persistente de propiedad intelectual de los Estados Unidos. Además, la actual administración cree que la compañía plantea una amenaza a la seguridad nacional, porque básicamente Pekín utiliza este equipo para tomar los datos que fluyen a través de sus servidores y otros equipos de red, datos de los ciudadanos americanos. La verdad es que las cosas han cambiado rápidamente en las últimas semanas, meses, porque la empresa Huawei, que ya pensaba dominar la red de 5G a nivel global, que es la quinta generación de comunicaciones inalámbricas, pero las decisiones que tomó Trump, entre ellas el suministro de semiconductores, prohibió básicamente que se enviaran chips a la China, lo cual es clave para el desarrollo de las tecnologías de Huawei, y también inclusive prohibió a TikTok funcionar como funcionaba, y ahora hay ciertas negociaciones para que quede por lo menos parcialmente en manos de compañías americanas.
Por otro lado, tenemos el temible fentanilo, una droga letal con la cual la China ha invadido los Estados Unidos. Algunos dicen que de manera deliberada, es decir, usando la criminalidad como un instrumento de política de Estado. Las sobredosis fatales de drogas de Estados Unidos el año pasado alcanzaron un récord de 71.000 personas muertas, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Esas muertes además fueron 36.500 de estas muertes fueron por opiáceos sintéticos como el fentanilo, y las muertes por cocaína y metanfetamina también aumentaron en gran parte porque estas sustancias se mezclaron con fentanilo. Desde el 2013, China ha sido la principal fuente del fentanilo que inunda el mercado de drogas ilícitas en los Estados Unidos y también de precursores a partir de los cuales se produce el fentanilo, a menudo transportados a México. De ahí la gran importancia de la dinámica de la frontera sur del país. En China se sabe que las bandas trabajan en laboratorios con compuestos de fentanilo para hacer la droga más adictiva, y además los técnicos chinos cambian constantemente las fórmulas para evitar la detección cuando pasan por las fronteras de Estados Unidos. Y a pesar de que Beijing, por presión de Trump, decidió hacer algo al respecto, como se dice coloquialmente, del dicho al hecho hay mucho trecho, y está siempre por medio el reto de la verdadera aplicación de esa ley. Para Estados Unidos, en un estado totalitario como en China, no es posible que estas bandas operen sin el conocimiento del Partido Comunista. Inclusive para algunos, el servicio postal de China se ha convertido, entre otras cosas, en la mula de drogas más ocupada del mundo. También existen los polémicos institutos Confucio, uno de los principales faros ideológicos de la China. Sus principales críticos los consideran un método para extender la influencia china en las universidades y en otras instituciones educativas. Según un informe de un subcomité del Senado de los Estados Unidos, la financiación de los institutos Confucio viene con cuerdas, es decir, con ataduras, que pueden comprometer la libertad académica. Y el gobierno recomendó que se cerraran si no había una mejora en términos de transparencia. El informe dice que los profesores y la financiación de los institutos son proporcionados y controlados por el Ministerio de Educación de China, es decir, por el Partido Comunista. Más de una docena de universidades de Estados Unidos han cerrado sus institutos Confucio desde finales del 2017, mientras que otras están revisando esa relación después de que la administración Trump señalara que había necesidad de políticas más estrictas hasta la influencia de China en los campos universitarios de los Estados Unidos. Recientemente hubo inclusive el arresto de un profesor de Harvard que mintió sobre sus vínculos con China, arresto, como mencioné, y básicamente sobre sus vínculos con China como parte de esa continua influencia ideológica que China dispersa a través del sistema educativo, no solamente de los Estados Unidos. La relación del Partido Demócrata con la China deja mucho que desear. Desde la época de Bill Clinton, el Partido Demócrata le ha abierto las puertas al gobierno chino de par en par y mantuvo con el ya mencionado déficit de más de $500 billion anual que desangraba la economía de los Estados Unidos. La cercanía del gobierno Obama con el régimen también fue determinante en la expansión de China, sea por acción o por omisión. Mientras que China invadía el África y endeudaba países en nuestra región, el gobierno de Barack Obama cerraba los ojos y permitía su expansión. Peor aún, ahora sabemos que las estrechas relaciones de la familia Biden con el gobierno chino están saliendo a la luz. Recientemente el New York Post publicó un artículo sobre los favores millonarios que le fueron ofrecidos a la familia Biden y en particular a su hijo Hunter Biden, que han facilitado la penetración china en los Estados Unidos. Entonces es realmente aterrador y la prensa se rehúsa a cubrirlo. A diferencia de Trump, los demócratas se han abstenido de criticar a la China a raíz de la aparición del virus, ¿no es cierto? Le echan más la culpa a Trump que al virus que nació en Wuhan, ¿no es cierto? A no ser que Trump sea alquimista. Y Max Baucus, que fue un embajador de la China en los años de Obama, predijo que con una victoria de Biden
las relaciones de Estados Unidos y la China continuarían como antes. Obviamente, la China siempre con gran ventaja. El hambre de la China por productos básicos ha dado lugar a una dependencia a largo plazo de muchos países. De hecho, y se espera que esto siga creciendo, porque pues, al fin y al cabo la población sigue creciendo y la economía también sigue creciendo. A través de generosos préstamos a naciones en desarrollo en Asia, en África, en nuestra región, y de la aplicación de lo que se llama el soft power, el poder suave, la China prácticamente coloniza economías nacionales y se hace a sus recursos y a su infraestructura estratégica. Muchos llaman a esto la trampa de la deuda o el debt trap. En efecto, a diferencia de las organizaciones prestamistas internacionales de Occidente como el Banco Mundial o el FMI o inclusive países individuales de Occidente, China ofrece préstamos sin condiciones. Ahora, generalmente estos otros organismos exigen respeto a los derechos humanos, respeto a esto, respeto a aquello. La China dice aquí tiene su dinero. Pero esos beneficios económicos con África en América Latina son muy, muy dudosos y carecen de transparencia. Los acuerdos, los contratos terminan sirviendo realmente los intereses de la China de una manera prácticamente chantajista, sin tener en cuenta las realidades políticas locales. En Sri Lanka, por ejemplo, Ceilán, después de no haber podido cumplir sus obligaciones de deuda con la China, al país le tocó cederle un puerto, el puerto de Hambantota, en esta isla al sur de la India. En síntesis, préstamos depredadores que solo alimentan la sede hegemónica del gigante asiático. Y estos beneficios económicos, obviamente, con base en esas economías poco reguladas de lo que antes llamaban el tercer mundo, de África y de América Latina. Realmente estos paquetes bilaterales parecen lo que quieren es encerrar a Estados Unidos o sacar a Estados Unidos del paseo y encerrar a otros estados empobrecidos en una especie de servidumbre económica permanente de la China. Además, ese desembolso masivo de los préstamos chinos que financian proyectos de infraestructura en las naciones incluyen lo que se llama las características chinas. Cuando Pekín se establece en un proyecto de infraestructura, hay un gran número de trabajadores chinos que llegan al país anfitrión y establecen su propia área de vivienda, completan el proyecto y luego se devuelven. Hay poca o ninguna contratación de trabajos locales o formación de la población local en habilidades que podrían exigir un beneficio de la presencia extendida de los profesionales cualificados de China. China suele llevar a su excedente de mano de obra por el mundo entero, pagando muy poco y sometiéndola a condiciones de trabajo deplorables. Pero ese desprecio, además, no es solamente con sus ciudadanos, se extiende mucho más allá de sus fronteras. La extracción de materias primas y minerales, por ejemplo, por parte de la China en el Ecuador, suscitó protestas con los nativos Shuar y Zamorano, preocupados por el gran daño que se le hacía al medio ambiente. Y ahora hablemos de nuestra América Latina. China está presente en América Latina y su influencia es grande, creciente y las raíces profundas. Lleva ya varias décadas trabajando en penetrar la región de varias maneras y compite con Estados Unidos, pues el primer socio comercial de la región, gran socio comercial del Brasil y de muchos otros países. Ha sido sin duda el aliado predilecto de los países del socialismo del siglo XXI. Y prácticamente todos se han embarcado en préstamos millonarios, a veces muy difíciles de pagar, como veremos el caso de Venezuela, que es el país más endeudado de la región con el gigante asiático. En todo caso, Latinoamérica no se va a quedar por fuera de la ruta de la seda del siglo XXI de la China, de la franja y ruta que mencionamos. Y hay proyectos muy concretos ya avanzando, incluyendo de infraestructura, y me gustaría mencionar ahí, por ejemplo, los puertos, y citar al coronel John Marulanda, que es una de las personas que yo creo sabe más sobre el tema.
con el cual tuve una entrevista que desafortunadamente no podremos pasar, pero quiero citar, no podemos pasar por problemas técnicos, pero quiero citarlo. Y básicamente él menciona la necesidad de China de entrelazar una red global de puertos marítimos que facilite el comercio, el intercambio cultural, y también obviamente el posicionamiento militar estratégico. Y aquí podemos hablar de muchos países, que son muchos, estamos hablando de un fenómeno global, ¿no es cierto? Mozambique, Qatar, Somalia, Bangladesh, Sri Lanka, Irán, Angola, e inclusive muchos países en América Latina, instalaciones marítimas en las costas, puertos, etcétera, e invierten en puertos en toda la región. Como pueden ver en la diapositiva, están muy presentes en México, en El Salvador, en Honduras, Costa Rica, Ecuador, Cuba, Haití, Colombia y por supuesto, como ya mencioné, Venezuela. Según el coronel Marulanda, en Pekín y Bogotá firmaron inclusive un acuerdo recientemente para el desarrollo de un puerto en Buenaventura, o de provento de facilidades en Buenaventura, ahora y por un monto de 16 billones de dólares. Estas son contribuciones de la China que poco a poco van dejando una huella sobre el país, ¿no es cierto? Hay otros con el metro de Bogotá, etcétera, con el problema de que como mencionamos antes, hay un problema laboral, básicamente esclavitud, la exportación de sus propios trabajadores, no se mezclan con los locales, y como mencionamos antes, en el propio Ecuador algunos encuentros desafortunados entre tribus, porque hay muchos problemas ambientales, lo cual ya mencionamos. Venezuela es un triste ejemplo. China se ha aprovechado de una Venezuela colapsada y sin dinero, inspirados en esos sistemas económicos dominados por el Estado. Tanto Chávez como Maduro acogieron con agrado el apoyo financiero de la China para alimentar su socialismo del siglo XXI. En la última década, China ha enviado aproximadamente 62, otros hablan de 68 mil millones de dólares a Venezuela, y representa esto la mitad de todo el dinero que China le ha prestado a América Latina. Por otro lado, el compromiso de China con las Fuerzas Armadas venezolanas ha aumentado, entrenamiento, escuelas militares chinas, y desde el 2013 la China se convirtió en el principal proveedor de armas para Venezuela. Y además, ya alejándonos de Venezuela, está el Canal de Panamá y Panamá, que como todos saben es un punto estratégico para el comercio mundial. En el 2016 Panamá inauguró la ampliación de su canal, y en el 2017 decidió establecer relaciones diplomáticas con China. Lo que ustedes saben implica no tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Y Centroamérica había sido tradicionalmente aliado de Taiwán, no de la China. Básicamente lo que han entrado son nuevas inversiones, y la China se ha convertido en un gran cliente del canal, al ser su segundo mayor usuario después de Estados Unidos. Y además el mayor proveedor de la zona libre de Colón, la zona franca más importante de América y la segunda del mundo. China ve en Panamá obviamente un importante punto geoestratégico desde el cual proyectar su política exterior en América Latina, lo que sin lugar a duda no le gusta mucho a Washington. ¿Y cómo no íbamos a hablar del COVID? El virus que salió de la China e infectó al planeta entero. Salió de la China, pero por motivos extraños no se le puede llamar virus chino como se le llamó a la gripe española. Por algún motivo el gentilicio aquí se prohíbe. Mientras que el director de la OMS alababa a la China y se refería a esta de manera pues exaltada sobre su rol en el manejo de la pandemia del COVID, hay que, como paréntesis, aquí mencionar que Tedros Adhanom, el director de la OMS, había sido ministro de Salud en Etiopía y había incluso encubierto brotes del cólera. El hecho es que, mientras que alababa a la China por el manejo del COVID y se desvivía agradeciéndola repetidamente por su compromiso con la transparencia, háganme el favor, Trump criticaba a la OMS del otro lado por su lentitud y por su respuesta a la pandemia y por ser demasiado centrada en China. Como decía
Trump, esta organización le está respondiendo a China y de ahí su decisión de básicamente retirarse de la organización. Ahora, sin entrar en detalle en todo esto de la pandemia y en la cronología, lo que sí queda claro es que quedan aún muchas dudas sobre el papel de la China en todo esto. Por un lado, ignoró el aviso de Taiwán. Ahí vemos el famoso vídeo en esta diapositiva de un cuadro, uno de los directores de la OMS evitando responder preguntas sobre Taiwán. Y también se esmeró en hacer desaparecer a varios científicos que se atrevieron a hablar sobre el brote del virus en China, ¿no es cierto? Se desaparecieron simplemente, inclusive algunos murieron. En el primer caso, en el de Taiwán, muchos países se pronunciaron: Alemania, Canadá, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, y emitieron una demanda formal en el sentido de que aislar a Taiwán pues representaba un grave error en términos de salud pública. Ahora está la propia OMS, que como resultado del COVID, el mundo pudo evidenciar, como mencionamos en el capítulo anterior de Nacionalismo y Globalismo, la enorme participación de la Fundación Bill y Melinda Gates en la OMS. En esta gráfica la ven. La Fundación Bill y Melinda Gates se ubica en el segundo lugar, más que muchos países, en términos de las contribuciones al presupuesto de la organización. Y para nadie es obviamente un secreto que Bill Gates está entre los primeros adversarios de Donald Trump. El hecho es que la influencia del Partido Comunista sobre las instituciones internacionales es cada vez mayor. Son muchas las que en las cuales la China tiene injerencia directa. Eso incluye agencias de Naciones Unidas, varias, e inclusive instituciones financieras como el Banco Mundial y el FMI o el BID. En todos estos organismos hay exfuncionarios del régimen chino en posiciones clave. Bueno, sobre la China podríamos hablar muchísimo tiempo y de muchas cosas y profundizar en varios de los temas que tocamos en este video. Definitivamente estamos hablando de esta China renovada, que de alguna manera regresa a sus tiempos imperiales después de muchos siglos. Pero lo importante, ¿y quién tenemos del otro lado? Del otro lado tenemos obviamente a los Estados Unidos de Donald Trump, que ha reaccionado vigorosamente a esa competencia hegemónica de China a nivel global. Esto comenzó obviamente con la economía. Ya explicamos la diferencia entre comercio libre y comercio justo. Habría que restablecer los términos de entendimiento con la China, dada la inoperancia de la Organización Mundial de Comercio, no de sus funcionarios, pero sí de sus reglamentos, sus procedimientos que no se han renovado desde hace más de 20 años. Y además ha puesto trabas a muchas empresas tecnológicas. Está revisando las visas de estudiantes que van a Estados Unidos y que pueden entrar a universidades para propagar la ideología china. Vimos que muchas universidades han cerrado sus institutos Confucio. Esta batalla o esta guerra hegemónica solo comienza realmente, y sin duda alguna lo que pase en noviembre 3 en Estados Unidos será definitivo, porque como vimos, el Partido Demócrata y el señor Biden están más cerca de la China que de los propios Estados Unidos. En cuanto a nuestra América Latina, como ya mencionamos, pues vamos a ver qué pasa, porque aquí muchos tienen un pie de un lado y un pie del otro. Me imagino que estarán esperando que se definan un poco más las cosas a nivel global, pero no podemos olvidar que estamos en el hemisferio occidental, hacemos parte de una gran región de las Américas, y que la supuesta benevolencia de la China en sus préstamos generosos, etcétera, tiene un costo muy alto para los países, no solo un costo económico y político, un costo nada más y nada menos que de nuestra soberanía. Bueno, muchas gracias. De nuevo, gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado. Y obviamente los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.